Entonces, ojalá que tengan ese calendario ahí a la mano, que lo estén viendo. Hola, buenos días. En lo que se conectaban todos, pero bueno, espero a que se conecten, terminen de conectarse todos. Son las 10:01. Entonces podemos dar un tiempecito más. Si quieren, en lo que se conectan los demás, ya dejé la presentación que vamos a ocupar ahorita y la actividad que van a desarrollar. Por si quieren ir descargándola de una vez, está en los archivos, es la práctica número 10. Bueno, no es práctica, la tenemos guardada como sesión, por si quieren ir descargándola en lo que se incorpora el resto de sus compañeros. Yo creo ya no deben de tardar. Mientras el equipo de Sims Makima, también que vaya preparando su presentación, por favor, para que nos comparta su tabla. Recordemos que no estamos todavía elaborando la práctica, o más bien no estamos elaborando todavía el reporte de práctica. Tenemos hasta ahorita resultados parciales. Vamos a dar continuidad. Y el reporte de práctica, vamos a avanzar para la sesión de hoy. Y lo que tengamos en la sesión de hoy, todavía lo vamos a revisar la próxima sesión. Y entonces ya vamos a integrar una sola práctica. Bueno, entonces, les pediría, se me hace raro, Iris, que últimamente se ha estado conectando más tarde, pero normalmente lo hace. Entonces ya nada más para tomar nota de los asistentes, hacer una impresión de pantalla, les pediría por favor que levantaran la mano, como de costumbre, para hacer la impresión de pantalla, descargar la lista de asistencia. Gracias. Ojalá que Iris se incorpore pronto. Y ojalá que Valente también tenga oportunidad de acompañarnos. Ok. Muchas gracias. Si quieren, bájenla. Ya estás listo, el equipo de Sims Makima. Dame un momentito, porfa. Quería nada más, digo, yo sé que no tengo que mencionar, gracias, yo sé que no tengo que mencionar esta parte, sé que están ustedes muy atentos a los tiempos. De hecho, les comento, parece que es un comentario al margen, ¿no? Pero tuve un jefe que en algún momento le recordaba yo de los tiempos, de cómo estábamos en tiempos, y se molestaba, ¿no? Decía que pues él no necesitaba que le recordaran lo que él tiene que hacer, porque obviamente él llevaba su agenda, siempre llevaba su agenda, y él decía que pues es su trabajo, y entonces su trabajo no lo descuidaba. Entonces, solamente una vez le recordé, maestro, tenemos reunión en 15 minutos, y de ahí jamás le volví a recordar nada, y en efecto no necesitaba que uno le recordara absolutamente nada. Entonces me voy a tomar este atrevimiento de solamente de recordarles a ustedes
y espero que nadie se vaya a sentir ofendido ni se vaya a molestar, ¿no? Digo, yo sé también que como estudiante, uno conoce los tiempos, conoce los ritmos, y justo cuando iniciábamos, les comentaba, les estaba platicando que teníamos alrededor de 13 o 14 semanas. Entonces, pues ya los tiempos se están consumiendo y viendo las semanas que nos quedan de octubre, viendo las semanas de octubre, viendo las semanas de noviembre, viendo la semana de diciembre y considerando que ustedes van a tener alrededor de 3 semanas para desarrollar su proyecto, entonces, digamos que los tiempos se están acortando. Nada más para que lo tengan ustedes en cuenta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Que estamos ya casi empezando la recta final, ya estamos casi en la recta final. Entonces no puedo hacer otra cosa más que reconocer el trabajo que están ustedes haciendo. Es un gran trabajo. Los invito a que se mantengan así. Los invito a que mantengan este ritmo de trabajo. Eh, Creo que estamos trabajando bien. Este, y las prácticas, los reportes se están entregando en tiempo, se están entregando en forma. Entonces, la verdad es que vamos con buen ritmo. Nada más para que no pierdan ustedes de vista este, este detalle que en realidad es muy importante, que es ya casi estamos pasando a la mitad del semestre, ¿no? Entonces, para que vayan ustedes, chequen ustedes el calendario de la UV, chequen ustedes sus tiempos, sus ritmos y sus avances. Ese era mi comentario para iniciar. Y bueno, invitarlos a seguir manteniendo este ritmo. Ahora sí, pues ya sin ya más preámbulo, le dejaría yo el micrófono al equipo de Sins Makima para que nos haga favor de compartir las tablas que estuvieron trabajando en la sesión pasada, por favor. Buenos días. Aquí Buenos tenemos días. nuestras tablitas de los datos que obtuvimos del simulador. Y aquí están las primeras tres tablas que corresponden a los fluidos de la gasolina, del agua y de la miel, respectivamente. En la primera tabla tenemos un área transversal de 3.2 metros en el primer punto, una velocidad de 1.6 metros sobre segundo en el primer punto, que nos da un producto de 5.12 metros cúbicos sobre segundo. Y en el área 2 tenemos 0.8 metros cuadrados. En la velocidad 2 tenemos 6.3 metros sobre segundo. Y el producto es 5.04 metros cúbicos sobre segundo. Como podemos ver, es un resultado bastante cercano por unas cuantas décimas. En la siguiente tabla podemos observar algo muy similar. El producto es 5.04 y en el segundo punto es de 4.96. De igual manera en la tercera tabla. Aquí en estas tres primeras tablas podemos observar que la altura a la que está colocada la tubería es constante. Nada más aquí se nos pasó un 1.5 metros de diferencia, pero parece que eso no influye en los resultados. Y luego tenemos nuestra segunda tabla que se divide en tres nuevamente, de gasolina, de agua y de miel, que esta vez sí ya tiene alturas separadas por intervalos iguales. Las primeras tres áreas transversales son iguales, son de 0.8 metros cuadrados. La velocidad, como podemos observar, también es igual a pesar de que sean distintos fluidos. Y el producto también va a ser igual, de 5.12 metros cúbicos sobre segundo. Las áreas transversales en el segundo punto son diferentes, por lo cual las velocidades también van a ser diferentes en ese punto. Pero podemos ver que el producto en el punto 2 se conserva y es 4.97 con algunas cuantas centésimas de variación. Eh, en nuestras conclusiones tenemos que el producto, el área transversal por la velocidad se mantiene constante en todo el trayecto, a pesar de que el área cambie
o si el área cambia, pues la velocidad va a tener que cambiar para mantener ese producto constante. Y también observamos que este producto no varía de acuerdo, perdón, no varía de acuerdo a la altura a la que coloquemos la tubería. Y creo que eso sería todo. Gracias. Muy bien, excelente. Eh, Muy buen trabajo. Vamos por favor a la tabla. Gracias. Fíjense cómo aquí tenemos los productos A1, B1 y el producto A sub 2, B sub 2. Corresponden a 5.12 y a 5.04. El siguiente corresponde 5.04, 4.96. El siguiente 5.12 y el otro 4.97. ¿Qué nos dice la teoría en relación, o qué nos dicen las ecuaciones en relación a estos productos? Nos dice que el producto del área transversal por la velocidad en un punto de recorrido de un fluido va a ser igual al producto del área y la velocidad en cualquier otro punto. Exacto, deben de ser iguales, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí en las tablas veo que no son iguales. ¿Eso qué puede ser? ¿Eso qué es lo que me está diciendo? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué no son exactamente iguales? Es una duda que yo también tenía porque le busqué ahí en el simulador en las opciones y no había ninguna como por ejemplo de viscosidad o de, no sé, algún tipo de factor que pudiera influir. Así que se lo puedo atribuir tal vez a que no medimos bien. Ajá, tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Un instrumento de medición siempre tiene que ver con la sensibilidad. Entonces, cuando tú arrastras con el mouse el manómetro o el instrumento para medir la velocidad, te vas a dar cuenta que hay pequeñas variaciones. Y lo mismo vamos a ver a continuación en esta práctica que vamos a elaborar. Entonces, no tenemos mucho hacia dónde irnos, más que más que hacer un análisis aquí en teoría de errores, ¿no? Es decir, vamos a necesitar arrastrar aquí el lápiz para hacer el análisis correspondiente en estos errores que tenemos aquí, que obviamente tienen que ver con nuestros instrumentos de medición. Así que en la siguiente práctica, bueno, en esto que vamos a desarrollar en la sesión de hoy, en estos valores que vamos a tomar hoy, nos va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a tener por ahí, digamos, como un error aproximadamente del 1%, incluso hasta el 2%. Entonces va a ser conveniente que metamos teoría de errores para poder hacer un análisis correspondiente de estos números. Entiendo que no lo pedí, ¿no? Pero surge ahorita que empecemos a revisar lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Muchas gracias al equipo. Buen trabajo. Bueno, les voy a compartir pantalla. Vamos a trabajar con lo que es ahora
el principio de Bernoulli. Y nuevamente nos vamos a apoyar principalmente en PET. Bueno, entonces, hasta ahorita vamos a hacer una recapitulación, vamos a ver qué es lo que estamos viendo, ya como bien lo mencionó su compañero, estamos encontrando qué cambia y qué no cambia, qué cosas se mantienen constante, ¿no? Y lo que cambia, vamos a hacer una descripción de cómo está cambiando. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos es, justo ya como lo describió su compañero, tenemos un tubo por el cual está circulando un fluido. En el fluido que nosotros estamos considerando, se mantiene la densidad constante y vamos a tomar en cuenta dos secciones transversales de área. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta al tomar estas dos secciones transversales de área es que los productos de área 1 y B sub 1 deben de ser igual al producto de A sub 2, B sub 2. Y en términos generales, el flujo debe de ser constante. Es decir, el producto de la densidad por la sección transversal de área, por la velocidad, se debe de mantener constante. Vamos a ver también ahora qué es lo que nos dice la ecuación de Bernoulli, ¿no? Aquí lo que nosotros vamos a considerar para hacer la descripción de Bernoulli debe de ser un fluido que tenga ciertas características especiales, ¿verdad? Como ya lo hemos estado trabajando. Este fluido que estamos considerando es un fluido ideal. Vamos a mantener nuevamente nuestras densidades constantes. ¿Y por qué nuestra densidad constante? Pues porque nuestro fluido es incompresible, entonces la densidad se debe de mantener constante. Vamos a considerar algunas variaciones. ¿Qué es lo que sí vamos a permitir? A permitirnos mover, vamos a mover las secciones transversales del tubo por donde está nuestro flujo. Entonces, como se muestra en la figura, vamos a considerar un elemento diferencial de volumen. Vamos a tomar en cuenta también, obviamente, un elemento diferencial, un delta S, que en este caso no es otra cosa más que un desplazamiento y una sección transversal de área. Vamos a considerar dos alturas distintas y vamos a ver cuál es el comportamiento. De acuerdo a las ecuaciones que nosotros estamos trabajando y que queremos probar a continuación, debe de suceder que si considero la presión en el punto, voy a considerar dos puntos aquí, el punto 1, por acá voy a considerar un punto 2. En ese punto 1 voy a tener una presión 1, una presión interna 1, una presión interna 2. Voy a considerar también una velocidad V1 de una línea de corriente. Voy a considerar una velocidad V2 para el punto 2 de la misma línea de corriente. Y voy a hacer el análisis, qué es lo que sucede con la suma de las presiones, que es lo que hizo Bernoulli. Esto a partir del principio de conservación de la energía. Bueno, entonces, pues me voy a ir al simulador, dejar de compartir. Y me regreso aquí con ustedes para compartir otra vez. Me permití adelantar un poco en la configuración para que podamos estar
podamos ir avanzando ágilmente y tengan ustedes un poco más de tiempo para elaborar la práctica. Hace un momento estaba mencionándoles acerca de las líneas de corriente. También estábamos hablando de un flujo laminar. Y digamos que no tiene fricción este fluido, ¿no? Bueno, entonces vamos a considerar aquí una línea de corriente. Voy a considerar estos puntos que están a una altura h, que son parte de esa línea de corriente. Me voy a apoyar de esta regla que tengo aquí y de manera específica la voy a colocar como referencia, solamente para que ustedes también se apoyen si quieren hacerlo de esa manera. Voy a considerar aquí la línea verde, la línea horizontal verde, y voy a colocar ahí mi punto de un punto de referencia. Entonces voy a considerar que la altura para este primer punto que tengo aquí de la línea de corriente, voy a suponer que la altura es medida desde aquí abajo, ¿verdad? Es alrededor de 2.6 metros. Esa sería la altura. Y tengo una altura también para ese mismo punto, pero en la línea, pero a una altura diferente, ¿verdad? Ese mismo punto de la línea de corriente. Y aquí tengo una altura ya determinada que es de alrededor de 4.5. Entonces tengo esas dos alturas. Ya establecí entonces este punto 1, este punto 2 de la línea de corriente, y ahora voy a colocar ahí un medidor de presión, y me dice ahí que la presión es de 104.457 kilopascales, mientras que la presión para este punto 2 es de alrededor de 100 kilopascales. Fíjense bien, aquí quiero hacer la aclaración, que mientras me muevo a lo largo de esta sección transversal de área, voy a marcar aquí, mientras me muevo a lo largo de esta sección transversal de área, mientras cambio la altura, lo que va a ocurrir es que la presión también va a ir cambiando. Tengo ahí una presión de 100 kilopascales, voy hacia abajo, obviamente la presión se incrementa, 101 kilopascales, me voy al siguiente punto, prácticamente 103 kilopascales, 104, y así conforme voy bajando, la presión se va incrementando. Y esto es consistente con la ecuación que nosotros tenemos conforme para un fluido que está en reposo. Incremento la profundidad y también se debe de incrementar la presión, ¿no? A esto le vamos a llamar lo que nosotros ya conocemos como la presión estática. Es cuando el fluido está en reposo. Entonces, si nosotros nos regresáramos ahorita mismo en la ecuación de Bernoulli, lo que nosotros veríamos es que si la velocidad es cero, entonces nuestra ecuación de Bernoulli se reduce a la ecuación para hidrostática, es decir, como si el fluido estuviera en reposo. También ocurre lo mismo para esta sección transversal. Me muevo hacia abajo, conforme aumento la profundidad, observo que la presión incrementa. Bueno, ahora me voy a ir para medir las velocidades, ¿verdad? Tengo una velocidad aquí en ese mismo punto, en esta misma línea, que es una línea imaginaria de corriente, esta que viene aquí. Toda esta sería una primera línea. Por aquí vendría la otra línea imaginaria de corriente, que corresponde con esta línea imaginaria de corriente. Recordemos que es un fluido laminar. Ya vimos también que es un fluido laminar con mucho detalle. Bien,
Ahora voy a colocar un instrumento que me permita medir la velocidad en este punto, a esta altura h. Entonces tengo aquí 6.4 y para esta altura h en este punto tengo 3.5 metros. Ahora, ¿qué es lo que debe de pasar mientras me muevo por esta sección transversal? Pues la velocidad debe de mantenerse constante, ¿sí? Quiero aclarar que este es un fluido que está en movimiento, solamente que la simulación me permite hacer una pausa, ¿no? Por eso les decía que inicialmente había puesto configurado de esta manera ya para ir avanzando. Sin embargo, fíjense si me vengo a esta sección transversal de área. Me deslizo a lo largo de la sección transversal de área. Bueno, ocurre que las velocidades, aquí, ocurre que la velocidad cambia. Entonces, debemos de estar conscientes que la velocidad a lo largo de esta sección transversal de área debe de ser la misma. Se los comento para que ahorita que ustedes tomen las mediciones, tengan esa precaución, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un cambio de 3.3, cuando no debiera de haber ese cambio, debe de mantenerse constante la velocidad. Lo mismo ocurriría aquí. Me muevo a lo largo de esa sección transversal de área y debo de observar que la velocidad es la misma. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a mantener constante la densidad del fluido inicialmente. Voy a mantener constante también la sección transversal de área. Es decir, esta sección transversal, no voy a cambiar la forma del tubo, no cambio la forma de la tubería. No voy a cambiar tampoco, obviamente al no cambiar la forma de la tubería, pues no cambia la sección transversal de área. No voy a cambiar la densidad del fluido. Y me voy a regresar aquí a la presentación. Bueno, ¿qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Dice que la presión 1, o dicho de otra forma, la suma de las presiones estática y dinámica se deben de conservar, deben de ser una constante. Ahora, esta es su ecuación. ¿Y cuál es la presión estática? La presión estática que nosotros conocemos, obviamente es P más ρGH. Y ahora vamos a agregar la presión dinámica. Esta obviamente se debe a este fluido en movimiento, que no es otra cosa más que un medio de ρ por la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos estas dos presiones, estática y dinámica, para una sección transversal de área 1 y tenemos esta presión, que es la suma de la presión estática más la presión dinámica para un punto P sub 2, y entonces lo que vamos a observar es que debe de ser constante. Y ocurre que no va a ser constante únicamente a lo largo de una línea, de corriente, sino que se mantiene constante para todos los puntos del fluido. Profe, Vamos a... Mande. que dejó de compartir pantalla. Ah, gracias. Bien, a ver si ahora sí ya tiene un poco más de sentido lo que estoy diciendo. Les decía, tenemos aquí la ecuación de Bernoulli, la cual estamos aplicando a una línea de corriente.
tenemos P1 más Rho GH1. Estos dos términos se corresponden con lo que nosotros conocemos como la presión estática en un fluido, ¿verdad? Es decir, si el fluido está en reposo, tenemos esta primera parte, P1 más Rho GH1. ¿Qué es lo que ocurre cuando el fluido está en movimiento? Pues tenemos este nuevo término, que es un medio de Rho B1 al cuadrado. Obviamente, este P1 es la presión interna, Rho es la densidad, que en este caso la vamos a mantener constante a lo largo de toda la tubería. G es el valor de la aceleración gravitacional y H es la altura, un punto de referencia dada. Estos dos términos son referentes a la presión hidrostática. Y ahora tenemos un nuevo término que es un medio de Rho B sub 1 al cuadrado, y este término hace referencia a la presión dinámica, es decir, cuando el fluido está en movimiento. ¿Y qué es lo que nos dice Bernoulli? Bernoulli lo que nos está mencionando es que la suma de la presión estática más la presión dinámica debe de ser constante a lo largo de una línea de corriente. Es lo que justo en este momento ustedes van a probar. Y en términos generales, cuando ustedes hayan tomado, ¿qué vamos a hacer? Van a tomar una presión 1, van a establecer, hasta aquí me voy a quedar, van a establecer una presión 1 en una sección transversal de área 1, van a tomar la presión interna, van a medir, bueno, Rho G ya la conocemos, esta va a ser constante. La altura 1, van a considerar ustedes la altura 1, tienen aquí una regla para medir la altura, tienen un medio de Rho, también va a ser constante, y la velocidad, van a tomar la velocidad en un punto de una sección transversal de la línea de corriente, por donde pasa la línea de corriente, toman B1, la elevan al cuadrado, sustituyen sus valores en este primer lado de la ecuación, hacen la suma de las presiones estática y dinámica para el primer lado de la ecuación, y ahora se van a ir a la siguiente sección transversal de área, que está a una altura 2, a una altura diferente. Van a tomar la presión interna y van a tomar también la velocidad. Es decir, toman aquí una altura para este punto, toman la altura, toman la presión y toman la velocidad para este punto. Posteriormente toman la presión, la velocidad y la altura para este punto, que también corresponde de la misma línea de corriente, sustituyen los valores en las ecuaciones, y lo que nosotros vamos a comprobar es que en efecto debe de ser una constante. Lo vamos a hacer para 3 líneas de corriente. Ustedes eligen cuáles son esas 3 líneas de corriente, ¿no? Les sugiero que sean las que les den mayor estabilidad en sus datos, es decir, que no haya mucha variación y que sean datos que puedan tomar fácilmente con la regla. Justo por estos errores en los instrumentos de medición que estábamos considerando, ¿no? Tenemos entonces, toman las mediciones para la línea de corriente 1 que ustedes van a establecer, una línea de corriente 2 y hasta una línea de corriente 3. Finalmente vamos a considerar la suma de las presiones estática y dinámica a lo largo de las 3 líneas de corriente en los puntos que estamos considerando, y me van a decir
que concluyen, obviamente, como ya lo estaba mencionando, debemos de obtener una constante. Vamos a probarlo. Y hasta aquí dejaríamos esta sesión. Hoy no van a hacer reporte tampoco de esta. Las vamos a juntar. Voy a dejar de compartir. De esta tampoco vamos a hacer un reporte. Vamos a juntar las prácticas. Todavía nos falta ver el principio de Torricelli, pero antes de pasar con Torricelli, que se deduce fácilmente de Bernoulli, quiero preguntarles si hasta aquí hay alguna duda. Bien, quiero hacerles algunas recomendaciones adicionales. Recuerden, en las tablas, yo no lo coloqué, pero en las tablas les pido que por favor ustedes coloquen el análisis dimensional, es decir, las dimensiones, como ya lo habíamos comentado. ¿Por qué? Porque esto les va a facilitar el análisis de los datos. Recuerden que por ahí el manómetro nos está hablando en kilopascales. Entonces, la cantidad que... Me voy a ir rápidamente aquí para hacer la precisión. Permítanme compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo el simulador. ¿Están ustedes viendo el simulador? Sí. Gracias. Bien. Voy a darle play. Si quiere, ¿verdad? Si no quiere, pues no. Ok, ahí está el movimiento. Ustedes pueden pausar aquí. Pueden echarlo a andar. Digo, para que establezcan ustedes sus líneas de corriente y tomen las medidas en los puntos, aunque obviamente ya me adelanté a darles algunos resultados que vamos a validar, ¿no? Entonces pueden hacer que el movimiento sea más lento, apoyándose aquí en el botón de la derecha con el simulador y con Teams al mismo tiempo. Entonces ustedes pueden ir, pausan el movimiento y luego van dejando que fluyan, que se muevan las líneas de corriente. Tenemos aquí las secciones transversales y aquí puedo colocar fácilmente ya nuevos puntos que me señalan también las líneas de corriente. Ese es un detallito que quería mencionarles para que no se detengan mucho en esta configuración. También quería mencionarles, les decía, del manómetro. Si ustedes se dan cuenta, el manómetro está en kilopascales, ¿no? Sin embargo, al trabajarlo en la tabla, y como lo van a sumar, a lo mejor es obvio lo que les estoy diciendo, pero al estar en kilopascales hay que expresarlo como pascales, ¿no? Es decir, 101.317 pascales, para que puedan sumarlo con los demás términos de la presión. Espero ser claro en lo que estoy diciendo. Si hubiera alguna ambigüedad en lo que les estoy diciendo, me lo hacen saber, por favor. Lo voy a regresar. Ahora sí. Les decía que había que ser nada más precavidos ahí con las unidades que van a estar ustedes trabajando, ¿no? Recordar que está en kilopascales y hay que escribirlo como pascales, es decir, el valor que nos da el manómetro hay que multiplicarlo por 1000, obviamente,
para poder sumarlo. Los dejo. Lo que más tiempo les va a tomar es la configuración. Una vez que ustedes arman la configuración de PET, como en todo, una vez armada en el laboratorio real, también es así, ¿eh? Se los quiero decir, se los quiero de una vez mencionar. La parte más laboriosa es armar, colocar los instrumentos, lo que habíamos dicho, establecer niveles de referencia o valores de referencia, colocar nuestros instrumentos de medición, eso es lo más tardado, siempre. Y una vez que se tienen, ya la toma de lectura, la toma de los datos es lo más ágil. Posteriormente viene el análisis de los datos. Vamos a tomar estos valores y nos vamos a ver, no quiero detenerlos, nos veríamos el lunes. Si ustedes están de acuerdo, nos vemos el lunes y en caso de que no hubiera dudas, si hubiera dudas, de inmediato me contactan, por favor. Y agendamos una cita aquí. Nos veríamos el lunes. Ustedes díganme a qué hora. Con la tabla, obviamente. Ya con las tablas y con un equipo que nos quiera hacer favor. ¿Qué equipo nos quiere hacer favor de presentar su tabla? De los que no han pasado todavía. Ya han pasado todos, honestamente ya pasaron todos, ¿no? Por eso les pregunto. En ese caso, pues M31. Órale. Entonces dime por favor la hora a la que te gustaría que nos viéramos el lunes para que nos presentaras tu tabla a todos, por favor. A ver, le voy a preguntar en el equipo y ahorita le digo. Sí. Sería nada más mediciones y conclusión, ¿verdad? Así es. Tal vez a las 11, por si tenemos que arreglar algún detallito que por allí quede. Bueno, entonces a las 11 y te pido un favor, Irving. ¿Me confirmas el mismo día lunes, digamos a las 10 de la mañana? ¿Te parece bien? Claro, no hay problema. Órale, gracias. Me confirmas nada más, me mandas un mensajito, ya sea un correo electrónico o me atrevería a decirle a Nadia para que nos haga favor, nada más me confirmas que están ya listos y en posibilidades de compartir a las 11. Hay algo que estamos dejando acumular, que han estado ustedes trabajando, pero que vamos a retomar en este momento porque se hace necesario, que es el análisis de teoría de errores que nosotros estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Porque conforme estamos haciendo el análisis de estos datos, vemos que no necesariamente coinciden, entonces tenemos que encontrar
una manera de apoyarnos en las herramientas que ya conocemos para poder obtener los mejores resultados. Esto lo vamos a platicar también el lunes. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a detener un momento para trabajar esta parte en teoría de errores y entonces podamos continuar con nuestras prácticas, hacer los ajustes correspondientes y posteriormente empezaríamos a ver el principio de Torricelli. Bueno, ¿algún comentario? Entonces, para cerrar la sesión, les pediría por favor que los aquí presentes levantaran su mano para hacer nuevamente una impresión de pantalla. Bien, quedamos pendientes nada más con Iris. Ok. Bueno, quedo pendiente. Estoy atento también de sus dudas y comentarios, si los hubiera. ¿Sale? Entonces cerramos la sesión para que puedan ustedes trabajar con PET. Que tengan buena semana. Nos vemos el lunes a las 11. Igualmente, hasta el lunes, que esté bien. Gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos. Gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias. Adiós. Nos vemos.